Amados, sean todos bienvenidos en esta hora al estudio de la palabra de Dios para hoy. El tema lo he llamado el trono del Espíritu. Y quiero invitarles para que hagamos una oración. Amado Padre Celestial, te damos gracias en el maravilloso nombre de Jesús por este día maravilloso, por un día más de victoria, un día más de gozo, un día más de alegría que tú nos regalas en esta tierra. Y agradecerte también por la oportunidad que nos das de una vez más acercarnos a tu preciosa palabra. Amado Espíritu Santo, guíanos en este tema sólido y maravilloso que tú quieres compartir hoy con tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Sean amados todos bienvenidos. Como les dije, amados, el tema lo he llamado el trono del Espíritu. Y no podríamos comenzarlo sin antes recordar que la palabra de Dios nos revela 3 templos. 2 en el Antiguo Testamento y 1 en el Nuevo, descritos de la siguiente manera. En el Antiguo Testamento, el tabernáculo de Moisés, que fue el primero. Luego, el templo de Salomón. Y por último, en el Nuevo Testamento, el templo del Dios viviente, que somos tú y yo, amada iglesia. Como ya también aprendimos, el Antiguo Testamento es la sombra de los bienes venideros. Y en esa sombra, tanto el tabernáculo de Moisés como el templo de Salomón, recordamos que estaban compuestos de 3 partes. El atrio o patio, el lugar santo y el lugar santísimo. Así lo vamos a ver en el cuadro con el cual me quiero apoyar para que tú y yo tengamos una mejor visión y un mejor entendimiento de lo que les quiero recordar. El tabernáculo de Moisés y de Salomón, entonces, como ven en la imagen, estaba compuesto del atrio o el patio. Y en el templo propiamente dicho, partido en 2, el lugar santo y el lugar santísimo. En Hechos 17, el versículo 24 nos deja ver que después de la cruz de Cristo, Dios ya no mora más en templos hechos por manos humanas. Dice Hechos 17, 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Así que el primer templo literal estuvo compuesto por el tabernáculo de Moisés y el templo de Salomón. Pero hoy, después de la cruz, tú y yo ya lo sabemos, somos el templo del Dios viviente. Somos el hombre espiritual, con un atrio que es nuestro cuerpo exterior, con un lugar santo que es nuestra alma, y con un lugar santísimo que es nuestro espíritu. Por supuesto que algo como esto amerita un estudio mucho más profundo. Pero teniendo en cuenta que tú y yo somos el templo del Dios viviente, vamos a entrar a mirar entonces nuestro tema.
Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis capítulo 4, el versículo 1, donde la palabra del Señor nos dice lo siguiente, hablando de Juan, el discípulo amado. Dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Y el versículo 2 dice: y al instante yo estaba en el Espíritu. Como ustedes ven, es con mayúscula. Y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Lo primero que aprendemos de esta lección maravillosa es que en el cielo, amados, es donde están ocultos todos los misterios y todos los planes de Dios. Y que tú y yo necesitamos, para poder entenderlos y poder conocerlos, entrar por la puerta que ya está abierta en el cielo, para ti y para mí. Así lo dice Hebreos capítulo 10, versículo 19. Dice la palabra de Dios: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Estos textos nos hacen ver que por la sangre de Jesucristo, con su muerte en la cruz, a través de el velo de su carne, que se separó del Espíritu con su muerte, el camino nuevo y vivo para entrar al lugar santísimo está abierto para ti y para mí. Eso se tipificó con su muerte cuando en el templo literal de Jerusalén, el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, de manera literal, se abrió de arriba hacia abajo, dejando al lugar santo y al lugar santísimo como una sola unidad. Lo que implica, amados, que siendo nosotros el templo del Dios viviente, tenemos abierto el camino, pero también tenemos la puerta abierta. Y cuando entramos por medio de nuestra alma, en nuestro espíritu, lo primero que encontramos es un trono establecido en el cielo. Primero es el camino nuevo, segundo es la puerta abierta, y tercero, el trono establecido. Esta verdad nos enseña que para conocer los planes de Dios, para entender el misterio y la sabiduría de Dios, necesitamos transitar por el camino nuevo que Él nos abrió y entrar por la puerta abierta. Porque al pasar por esa puerta, encontraremos en nuestro espíritu un trono establecido, que es el cielo, en donde se encuentran escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios. En el trono literal de Israel, en el lugar santísimo, estaba el arca del pacto, que ustedes saben que fue escondida hacia el año 600 antes de Cristo, antes de la invasión de Nabucodonosor y la destrucción de Jerusalén, por Jeremías y un grupo de hombres piadosos que escondieron el arca del pacto, que simbolizó siempre en el antiguo pacto la presencia de Dios con el pueblo de Israel, tanto en el tabernáculo de Moisés como en el templo de Salomón. Y como a partir del año 600, ese templo, hasta los días de Cristo, antes de su destrucción en el año 70 de nuestra era cristiana, carecía del arca del pacto. El arca era
la presencia de Dios en medio del pueblo, pero desde el año 600 esa presencia no estuvo más en medio del pueblo de Israel. Por supuesto, esto amerita un estudio también profundo. Pero, amados, entrar por el camino, pasar por la puerta que está abierta, es estar en el Espíritu, con mayúscula. Cuando tú estás en el Espíritu, inmediatamente entonces te encuentras con el trono establecido y alguien que está sentado en ese trono. Antes fue el arca en los templos literales. Hoy tú y yo, que somos el templo, en nuestro espíritu tenemos un trono y en el trono tenemos uno sentado. Pablo dice en 2 de Timoteo 4:22, una verdad maravillosa que yo no entiendo por qué para muchos hermanos y pastores parece un absurdo el decirles que en el espíritu tú y yo con Jesús somos uno solo, una perfecta unidad. El texto dice, 2 de Timoteo 4:22, que el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. ¿En dónde está el Señor Jesucristo? Está en nuestro espíritu. Y está sentado en el trono que Él ha puesto en nuestros corazones, en nuestro espíritu. Pues 1 de Corintios, capítulo 6, el versículo 17, dice otra verdad maravillosa que yo no sé cómo podrá uno interpretarla de manera diferente. Pues dice 1 de Corintios 6, 17, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Lo que implica que si tú y yo nos hemos unido a Cristo, en el espíritu somos uno con Cristo. Él y yo somos uno solo. Ese trono establecido en el cielo de nuestro espíritu es un símbolo de autoridad, de gobierno y de señorío. Pues Pablo dice en Efesios 2:6 lo siguiente: y juntamente con Él, o sea, con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Espiritualmente, ¿en dónde estás tú y en dónde estoy yo? Sentado con Cristo en lugares celestiales. Pues la expresión dice, nos hizo sentar, es algo establecido y es algo, un presente continuo. Lo que nos permite observar que el Señor Jesucristo está sentado en el trono de nuestro espíritu, pero que nosotros en el espíritu también estamos sentados con Él. Nuestro espíritu está en los lugares celestiales y allí estamos sentados juntamente con Jesús. Además de que, como ya vimos, espiritualmente tú y yo somos uno con Cristo, somos uno con el Señor. De tal manera que entonces ya estamos reinando juntamente con Cristo, sentados con Él en ese trono establecido en el cielo de nuestro espíritu. La palabra cielo indica superioridad, alta dimensión, posición elevada y establecida, lugar de reyes. Y cuando la Biblia dice que tú y yo somos reyes y sacerdotes, que nos hizo en tiempo pasado reyes y sacerdotes, es porque en el trono de nuestro espíritu, sentados con Cristo, hemos sido llamados a reinar juntamente con Él. Así, amados, el trono establecido en el cielo, que es nuestro espíritu, es nuestra alta dimensión, es el lugar
de los reyes. Por eso Cristo es Rey de reyes, es nuestro Rey. Y allí estamos reinando, amados, juntamente con Cristo, y el Espíritu nuestro es el lugar de Dios entonces, y el trono establecido en el cielo. Seguramente para muchos esto suena sumamente raro y extraño, pero es lo que está escrito. Y tú y yo hemos sido llamados a creer únicamente lo que está escrito. Y dice Apocalipsis 4:5, complementando esto que ya hemos visto, algo extraordinario. Dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y de delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Delante del trono, dice el profeta Juan, ardían 7 lámparas de fuego. De tal manera que nuestro espíritu también, en el trono de nuestro espíritu, están los 7 espíritus del trono de Dios. Pues él dice, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Y esto es algo sumamente rico y maravilloso. Porque delante del trono arden esas 7 lámparas de fuego. Pero en tu espíritu y en mi espíritu están los 7 espíritus de Dios, que es la plenitud del Espíritu Santo, y que vamos a mirar a continuación. De estos 7 espíritus nos habla Isaías en el capítulo 11. Isaías 11, versículo 2. Leamos el 1. Hablando de Cristo, dice la profecía. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Está hablando de Cristo. 2. Y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Esto claramente entonces nos revela los 7 espíritus que están delante del trono en Apocalipsis 4. Son: número 1, espíritu de Jehová; número 2, espíritu de sabiduría; número 3, espíritu de inteligencia; número 4, espíritu de consejo; 5, espíritu de poder; 6, espíritu de conocimiento; y 7, espíritu de temor de Jehová. Así que entonces vamos a ocuparnos de estos 7 espíritus. ¿En dónde están? Están delante del trono establecido en nuestro espíritu. Y estos 7 espíritus son: 1, espíritu de Jehová. Aquí vamos a leer Romanos capítulo 8, el versículo 9, donde la escritura dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu, si es que el espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo, no es de él. Qué texto profundo, qué texto maravilloso. Aquí se nos dice que si tú y yo no tenemos el espíritu de Cristo, no somos de él. Lo que implica, amados, que tú y yo vivimos en el espíritu, no en la carne. Lo que implica que tú y yo tenemos que entender que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y entender también que si el Espíritu de Cristo no está en nosotros y no estamos conscientes de esta verdad, no somos de él. Este espíritu que habita en mi espíritu no es porque lo siento, porque esto no se trata de emociones
ni de sentires, sino se trata de fe en lo que está escrito. Y la palabra de Dios nos dice que tú y yo tenemos en nuestro espíritu al Dios viviente morando. Somos el templo del Dios vivo. Y que el espíritu que predomina en nuestro espíritu, entonces, es el espíritu de Jehová. ¿Cuál es el espíritu de Jehová? Ya lo vimos, es el mismo espíritu de Cristo. El trono que Dios estableció para la morada de su espíritu con mayúscula es nuestro espíritu. Y lo primero entonces que tiene el trono de tu espíritu y del mío es el espíritu de Jehová, que es el mismo espíritu de Cristo. Número 2, espíritu de sabiduría. Y en 1 Corintios, capítulo 1, el versículo 30, nos dice lo siguiente. Hablando de nuestro Dios, dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Se nos dice claramente, amados, que Cristo fue hecho por Dios para nosotros sabiduría en 3 aspectos: justicia, santificación y redención. Así que entonces Cristo es nuestra sabiduría. Y los 3 aspectos son: número 1, justicia. En cuanto a nuestro pasado, ya fuimos justificados gratuitamente por su gracia. Tú y yo ya tenemos nuestro espíritu justificado delante de Dios. Nuestro espíritu ya entró en propiciación. Ya Dios nos pasó por alto los pecados pasados y presentes y manifestó la justicia suya por medio de la fe que tuvimos en la sangre de Cristo. Así lo expresa Romanos capítulo 3, el versículo 24 y 25, donde dice la Escritura: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ya estamos justificados. Número 2, la santificación. En cuanto a nuestra posición en Cristo, somos santos. Pero en cuanto a nuestro presente, nuestra alma, que es el lugar santo, está siendo transformada por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Así lo dice Efesios 4, 23. Dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Día a día, la palabra del Señor educa nuestro entendimiento, que fue lo que vimos en el tema pasado. Día a día la palabra de Dios alumbra los ojos de nuestra mente por medio de nuestro entendimiento para comprender estas verdades, para vivirlas, para creerlas y para confesarlas. Y redención también, que es la tercera parte, porque en cuanto a nuestro futuro, nuestro cuerpo será transfigurado en la misma esencia de la gloria del cuerpo de Cristo. Así dice Filipenses 3:21. Dice: el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, este cuerpo mortal, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. También Pablo, en Colosenses capítulo 2,
versículo 2 y 3, nos consuela con las siguientes palabras. Vamos a leerlo. Colosenses 2, 2 y 3. Dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Es pues en Cristo, amados, en quien están escondidos todos los tesoros, valga repetirlo, de la sabiduría y del conocimiento. Todos los tesoros de esta sabiduría hermosa de su palabra y su revelación están escondidos en Cristo, y Cristo está escondido en nuestro espíritu, habita en nuestro espíritu. Así que tú y yo, por medio del espíritu de sabiduría, que es el que estamos viendo ahora, entendemos que la sabiduría tiene que ver con tu espíritu y con el mío. Tiene que ver con el conocimiento, por tanto tiene que ver con nuestra mente, por tanto tiene que ver con nuestro entendimiento. Al romperse el velo, lo que nos enseña ese acto glorioso de la muerte literal de Cristo en la cruz y del templo literal de Jerusalén, es que el espíritu y la mente son dos vasos de dos tesoros que hoy están unidos perfectamente. El espíritu es el vaso de la sabiduría y la mente es el vaso del conocimiento. Para que los tesoros de la sabiduría se revelen, entonces tu espíritu tiene que tener plena comunión con tu mente, que forma parte del alma. Podríamos definirlo diciendo que nuestra mente es la puerta de nuestro espíritu y que el espíritu de la mente es el entendimiento. Toda la sabiduría que tiene tu mente proviene del espíritu. Todo el entendimiento que podamos adquirir de esta palabra gloriosa y maravillosa, en la cual creemos y la cual confesamos y la cual vivimos, procede de nuestro espíritu, pero es captado por nuestra mente, por medio de la facultad del entendimiento. Es por eso que, de una manera maravillosa, la palabra nos muestra que Pablo oró en Efesios capítulo 1, versículo 17, de la siguiente manera. Bueno, dice el 16: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Qué oración maravillosa ver a Pablo orando al Padre de gloria para que los santos de Éfeso recibieran el espíritu de sabiduría, tuvieran revelación en el conocimiento de Dios, que eso es lo que la iglesia necesita. No son emociones, brincos, saltos, aleluyas, amenes, lo que edifica a la iglesia, sino la gloriosa palabra de Dios, la sabiduría de Dios, la revelación de Dios que proviene de nuestro espíritu y que ilumina nuestro entendimiento, dándonos conocimiento acerca de Él. La sabiduría es para que conozcamos, y la revelación es para que quitemos los velos de ignorancia que hay en nuestro entendimiento. Por eso en el tema pasado hice un paréntesis hablando de salvando entendimientos. Porque Cristo vino a rescatar, vino a salvar lo que se había perdido. Y lo que se había perdido era el conocimiento, el entendimiento espiritual de Dios, ocasionado con la caída de Adán en el huerto del Edén.
Por tanto, mis amados, tú y yo necesitamos espíritu de sabiduría para ver y espíritu de revelación para que se caigan los velos de nuestra ignorancia, para que veamos que nuestro entendimiento necesita ser iluminado con el conocimiento que solamente puede ser dado a ti y a mí por el Espíritu de Dios. Por estas verdades que ojo no vio ni oído yo ni han subido en corazón de hombre, pero que el apóstol Pablo dice que el Espíritu de Dios, que todo lo escudriña, nos las ha dado a conocer. Así que un espíritu que está dispuesto a darnos sabiduría y revelación está en mi espíritu. Y yo debo de estar atento. Y yo debo de asimilar esa ciencia, ese conocimiento de vida eterna. Pues ya vimos que vida eterna no consiste en otra cosa que conocerlo y entenderlo. Conocer a Dios y conocer al Cristo que Él envió para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Número 3. Dice también que en las lámparas está el espíritu de inteligencia. Pablo dice en Colosenses 1:9. Vamos a leer. Colosenses 1:9. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Es otra oración de Pablo por los de Colosas. Pablo no cesaba de orar por estos santos para que fuesen llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, no de cualquier manera, sino en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y amados pastores, amados predicadores, eso es lo que Dios demanda hoy de ti y de mí en este final de los tiempos, cuando todas las cosas se encuentran listas para el arrebatamiento de la iglesia. Y es para que tú y yo, por medio del Espíritu Santo, estemos alimentando el alma, la mente, el entendimiento de nuestros hermanos, con palabra que le fluya desde el Espíritu. Porque la inteligencia es el fruto de la sabiduría. Porque la sabiduría espiritual produce inteligencia espiritual. ¿Qué es la inteligencia espiritual? Es el entendimiento espiritual que está en nuestra mente. La inteligencia espiritual, amados, tiene que ver con el conocimiento de la voluntad de Dios. Y lo maravilloso es que la sabiduría nos libera de la torpeza espiritual. La sabiduría nos capacita para que seamos inteligentes espirituales. Porque el deseo de Dios es que tú y yo, hoy, en esta carne, en este cuerpo, seamos llenos del conocimiento de Él, de su voluntad para nuestras vidas, de su plan eterno trazado a través de todas las Escrituras. Eso es lo que nos hace cristianos espirituales. Eso es lo que nos hace cristianos maduros. Número 4. Hablemos del espíritu de consejo. Ese espíritu de consejo es la capacidad de formar consejos, valga la redundancia, y de ejecutarlos. Pablo dice en Hechos 20:27, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Para eso estamos los ministerios en la iglesia, para anunciar a los santos todo el consejo de Dios,
para edificarlos y hacerles crecer en el conocimiento de Dios. Esa es, amados hermanos, amados pastores, amados líderes, predicadores de la iglesia de Jesucristo, nuestra tarea más noble e importante. Pablo los santos en Éfeso no les había rehusado anunciarles, escuche bien, todo el consejo de Dios. Y hoy tú y yo tampoco podemos privar del derecho que tienen los santos de conocer toda la verdad revelada a través de sus 5 ministerios. Para tener un espíritu de consejo se necesita conocer y percibir la palabra de Dios. Un consejo es aquello que es pensado y conocido en la mente de uno primero. Un consejo es una opinión en cuanto a lo que se debiera hacer, resolver o ejecutar. Dios ha colocado a los ministerios, a los pastores en una iglesia no para crear problemas entre los hermanos, sino para aconsejarles a resolver sus problemas, a vivir en paz, a vivir en armonía y en amor. Y eso solo se puede lograr por medio de la sabiduría y del entendimiento de la palabra de Dios, que nos da espíritu de consejo. Nosotros tenemos una capacidad en el trono de nuestro espíritu y desde allí estamos siendo llamados a ejecutarla. Número 5. Espíritu de poder. También está en nuestro espíritu. Es la capacidad de llevar a cabo cualquier cosa. El poder denota capacidad para obrar, para actuar, implica eficacia, implica fuerza, implica fortaleza. En Hechos 1:8, que todos conocemos, la Escritura dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué fue lo que recibieron los 120 apóstoles o discípulos de Cristo en Jerusalén, en el aposento alto? Recibieron la capacidad para actuar, para ser testigos de Cristo, para revelar al mundo el Cristo que había resucitado. Por eso Pablo en Romanos capítulo 1, el versículo 16, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Cuál es el poder de Dios? Es el Evangelio de la gracia. Es lo que tú y yo hemos sido llamados a predicar y enseñar a la iglesia de Jesucristo. Enseñar estas verdades es sobre edificar, como ya vimos en un tema anterior, en oro, plata y piedras preciosas. Este evangelio es una fuerza potente que puede derribar cualquier obstáculo, cualquier argumento, para salvar a todo aquel que cree en el Cristo resucitado. Número 6. Espíritu de conocimiento. En 1 Corintios 12:8, el apóstol Pablo, hablando de los dones espirituales, nos dice, 1 Corintios 12:8, dice el 7, porque a cada uno le da la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. La palabra de sabiduría viene de nuestro espíritu y se recibe por revelación.
Y la palabra de ciencia o conocimiento viene de nuestra mente renovada y se recibe para dar a conocer a los demás por medio de la enseñanza de la palabra. Y número 7, dice espíritu de temor a Jehová. Este es el último de los 7. Este es un miedo, hermanos, saludable a desagradar a Dios. El temor a Dios nos ayuda a ser precavidos, a actuar con la reverencia que Dios se merece, a actuar con el respeto que el Dios merece de cada uno de nosotros. Es por eso que Pablo le dice a los santos en Filipenses 2:12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ese temor es el motivo interno y el temblor es la actitud externa. El temor es la reverencia y el temblor es la agitación. El temor, amados, aquí es apartarnos del mal, ayunar del mal como ya vimos. Y el temblor, un saludable miedo a desagradarlo, a ofenderlo. Así, mis amados, a grosso modo, estos son los significados de los 7 espíritus de Dios, que arden como 7 lámparas de fuego delante del que está sentado en el trono, establecido en el cielo, que está dentro de nosotros, en nuestro espíritu. Y nuestra riqueza que tú y yo tenemos, no solamente es nuestro espíritu, sino también nuestra alma. De esto hablaremos cuando hablemos del hombre espiritual a fondo. Pero, amados, quiero concluir con Proverbios capítulo 2, versículos 3 y 5, en donde se nos dice, mira bien, referente a los 7 espíritus de Dios: si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. El afán y la ansiedad de estos últimos tiempos nos obliga muchas veces a salir en busca del dinero para satisfacer nuestras necesidades físicas. Y muchas veces buscamos con desesperación el salario. Pero más importante que eso es buscar, es escudriñar los tesoros de la ciencia y de la sabiduría de Dios que están en este libro maravilloso y que son revelados en nuestro espíritu por el Espíritu Santo, en donde tú y yo en el trono estamos sentados juntamente con Cristo, iluminando y trayendo revelación a nuestra mente para que nuestro entendimiento tenga luz y podamos nosotros vivir en este siglo de pecado, de maldad, de enfermedad, de plagas, de todo lo que estamos viendo, quieta y reposadamente, sabiendo que todo lo que está por venir, todo está bajo el control perfecto de nuestro Dios soberano y es su perfecta voluntad. Amados, que el Señor nos ayude y que podamos, por medio del Espíritu Santo, aprender todas estas verdades. Yo te doy gracias por tu atención, pero no olvides que dentro de ti hay un trono establecido, está uno sentado, tú estás sentado con él en ese trono y frente a ti están los 7 espíritus de Dios, que son los que nos dan la capacidad y el poder para vivir en victoria, para vivir de triunfo en triunfo, para ser más que vencedores. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias porque es tu verdad. Tú y yo, Jesús, somos uno solo.
Yo me uní a ti en el Espíritu y espiritualmente somos uno solo, porque así lo dice tu palabra. Y tu palabra dice que el Señor esté con mi espíritu y tú estás en mi espíritu. Y mi alma, mi mente y mi entendimiento lo saben muy bien. Gracias, Señor, por el Evangelio de la gracia y por estas verdades ocultas y maravillosas que tú nos estás enseñando. Porque ellas nos ayudan a vivir, nos ayudan a ser libres, nos ayudan a bendecir tu nombre y a declararnos simultáneamente bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales donde sentados estamos contigo hoy. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Amados, que mi Señor les continúe bendiciendo y nos vemos en el próximo tema. Muchas gracias. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si necesitas oración o tienes alguna inquietud, contáctenos al 314-585-2864. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com. Bendiciones para todos y hasta la próxima.